Buenas noches a todos. Vamos a empezar el taller que hemos planificado. Sin embargo, hasta que ya estén ingresando el resto de participantes, me han pedido justamente del directorio. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es nuestra agenda de reactivación económica, que es lo que hemos estado promoviendo todos estos días. Y que a razón justo de esta agenda es que hemos planificado también hacer todos estos talleres que hemos estado realizando, ¿no? Y el que hoy vamos a realizar es uno de ellos, ¿no? Y la agenda de reactivación económica e impulsando los derechos económicos de las mujeres. Bueno, se ha realizado un proceso interno justamente de posicionamiento, fortalecimiento interno y también se va a hacer un trabajo de postelecciones con el trabajo referente a la ejecución de la agenda y la promoción de esta agenda, ¿no? Las mujeres se enfrentan diversos desafíos para el desarrollo de sus negocios y de sus empresas en el ámbito nacional, por lo que el comité está planteando esta agenda de trabajo en 10 ámbitos para la reactivación económica de emprendedoras y empresarias. Los 10 ámbitos son los siguientes, ¿no? El acceso al financiamiento y capital, que es la 1, que es para promover el acceso de las mujeres emprendedoras y empresarias al sistema financiero, creación de productos y servicios proponemos que se crean productos y servicios a la medida de las empresas, ya que no hay productos de financiamiento específicos, por ejemplo, para servicios, dirigido también a satisfacer necesidades de capital e inversión para expansión y crecimiento, y promover un servicio digno y no discriminatorio. Ya muchos hemos chocado con temas al momento que hemos ido a buscar financiamiento y capital, ¿no? Que por ser mujeres nos han calificado con mayor riesgo o si no hay la firma del marido no hemos podido acceder a ellos, ¿no? Accesos a mercados y redes empresariales, la creación de redes para acceso al mercado y colaborar a romper limitaciones con relaciones a las redes empresariales debido a la exclusión y el trabajo del cuidado, ¿no? Y bueno, la idea también del comité es empezar a generar estas redes empresariales. Ya siendo parte del comité, ya tiene una red empresarial en la cual se puede empezar a generar negocios y eso es lo que estamos empezando a activar. Ya en octubre vamos a poner más énfasis a este trabajo. Promover un entorno favorable para generar negocios. Promover los derechos económicos y sociales de las mujeres relacionados a la creación y fortalecimiento de empresas en cuanto a facilitar el tema de trámites y costos accesibles, impuestos en base al tamaño del sector, contratación de personal flexible, velar por la estabilidad económica, protegiendo la industria boliviana. Vamos a trabajar justamente en plantear y generar políticas públicas que nos puedan ayudar justamente a plantear soluciones al gobierno de turno, ¿no? Para que pueda mejorar todos estos aspectos. Democratización del trabajo del cuidado. Hay que promover la conciliación entre el trabajo del cuidado y las responsabilidades empresariales. Esto es porque muchas de nosotras hemos tenido que emprender nuestro propio negocio debido a que no tenemos ayuda con respecto al cuidado de la familia, ¿no? Y nosotras necesitamos justamente ocuparnos del cuidado de la familia y también de la empresa o del trabajo y la flexibilidad que hay a veces en el ámbito laboral no realmente rígida, entonces no se puede acceder a ambos, ¿no? Entonces, por eso es que hemos generado empresas. Los roles de género en las actividades reproductivas y de cuidado asignadas a las mujeres debilitan las oportunidades del crecimiento. Y eso es por el sistema que tenemos, ¿no? Que es patriarcal, que la mujer es la que se tiene que ocupar solamente del cuidado de la familia. Educación y acceso a capacitación. Promover capacidades y profesionalización de sus negocios, la educación continua y especializada. O sea, las mujeres tienen menor acceso a cursos de capacitación y por eso también se tiene un bajo nivel educativo. Y esto nos va a dar también el tema de la orientación sectorial. Entonces, lo que nosotras proponemos es mejorar justamente este acceso a cursos de capacitación y ayudar también a promover que se mejore el tema educativo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que son las más propensas a asumir riesgos para evitar afectar el sustento familiar, o sea, que muchas veces ellas tienen que dejar el colegio o los estudios porque no hay posibilidades en la familia, ¿no? Y el uso de tecnologías de información y comunicación TICs, menores tendencias hacia el uso de las TICs, altos costos
escasa información, escasa capacitación técnica. Por eso también hemos empezado con el taller de herramientas tecnológicas, ¿no? Para las empresas. Generación de información sobre la dinámica emprendedora con visión de género. Nuestra idea es impulsar el desarrollo de la investigación, indicadores y avances, facilitar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Primero, con el formulario que todas han llenado al afiliarse, ya estamos generando información, data, ¿no? Estadística sobre las empresas lideradas por mujeres, porque esta información es escasa a nivel nacional. Nosotros ya la estamos empezando a generar. Además que la idea es que nosotros podamos estar en los ámbitos de toma de decisión a nivel nacional, porque no se nos toma en cuenta. Normalmente negocian entre puros hombres. Y la idea es que nosotras necesitamos estar ahí presentes también para negociar los temas con el gobierno de turno. Y en este sentido también formular políticas públicas para que podamos solucionar varios de los problemas que tenemos actuales. Fortalecer el liderazgo de mujeres en ámbitos económicos y políticos, ¿no? Justamente está relacionado a lo que anteriormente les mencionaba, ¿no? Influir en la agenda pública por medio de su participación en decisiones gubernamentales a nivel sectorial, nacional y subnacional. Fortalecer los conocimientos y aptitudes de mujeres líderes para la defensa de sus derechos socioeconómicos, ¿no? Vamos a llevar la voz de todas nosotras para que se escuche. Participación paritaria de mujeres en el ámbito de decisión, y está relacionado a fomentar la participación de mujeres en ámbitos de representación económica y políticas en organizaciones. Nosotros no es solamente que estamos promoviendo el tema de género y con una visión feminista, sino al contrario, estamos generando que sea una visión paritaria, porque tanto hombres como mujeres somos importantes en esta sociedad y creemos que ambos juntos podemos mejorar la situación del país. Y eliminar la discriminación y segregación ocupacional y brechas salariales de género. Las mujeres tienen una mayor participación en los negocios de menor calificación técnica y trabajan en la informalidad. Nuestro plan es revertir la desventaja socioeconómica, reconocimiento de los emprendimientos por mujeres y también el tema salarial. Hay una brecha salarial a mujeres que las contratan como gerentes, pero les van a pagar menos que a un hombre en la misma posición. Entonces vamos a trabajar en temas para cambiar este tema de discriminación y también igualar, ¿no? Porque a veces bueno, favorecer a las mujeres en el tema laboral nos han hecho más caras, se podría decir, sobre todo con el tema de la lactancia, ¿no? Y de natalidad. Entonces, tenemos que generar políticas para que nivelen y no haya esa brecha de distancia. Y bueno, eso es en resumen nuestra agenda. Me tomó un poco de tiempo de América porque es importante que todas tengamos conciencia y estemos al día con la agenda que vamos a trabajar en estos 5 a 10 años, ¿no? Es lo que vamos a plantear. Y bueno, ahora vamos a empezar con el taller, con lo que vinimos a hacer y quiero presentarles justo hoy día a nuestra ingeniera América. América Ríos Camacho es especialista ambiental y en seguridad de higiene ocupacional con más de 14 años de experiencia en el sector público y privado. Ella también es gerente ambiental y de seguridad ocupacional de la empresa consultora Meteoro Consultoría y Construcción. Entonces, quiero que ahora le demos paso a América, por favor. Bienvenida, muchas gracias por aceptar darnos esta capacitación que consideramos que es muy importante y justamente es bien contractual, ¿no? Ahora que estamos terminando con el tema de la cuarentena y para que todas ya empiecen a atender, ¿no? Sus negocios. Entonces, bienvenida América y te doy paso. Bueno, muchas gracias, Ángela. Buenas noches a todos. Mi nombre es América Ríos. Vamos a hablar hoy sobre lo que son los protocolos de bioseguridad. Como tú decías, yo tengo la formación en ingeniería ambiental y soy especialista en seguridad e higiene ocupacional, con registro en el Ministerio del Trabajo y más o menos unos 14 años de experiencia. En diferentes sectores, en el sector público, en el sector privado. Entonces vamos a tratar de transmitir todos los conocimientos adquiridos y también los que se vienen adquiriendo en esta nueva etapa de pandemia a todos los presentes. No sé si damos inicio a la presentación para que pueda compartir la pantalla.
Sí, ya puedes compartir. Lo que quería, para iniciar el curso, el taller, tenemos 2 días, ¿no?, de capacitación. Entonces, en este primer día vamos a llegar hasta lo que son una parte de los equipos de protección personal y vamos a continuar el día viernes con la segunda parte. No sé si les parece que hasta que 1 hora y media hagamos del taller y después la ronda de preguntas. Ahora sí, ¿la tiene en la pantalla, Ángela? Sí, se ve. Ya, entonces vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar hoy, el seminario, es protocolos de seguridad. Como les digo, mi nombre es América Ríos, cualquier cosa podemos, esos son mis datos. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Brindar a empresas con visión de género y a mujeres emprendedoras de Bolivia los procedimientos de bioseguridad de aplicación inmediata para la continuidad y reanudación de las actividades laborales en los diferentes establecimientos de trabajo, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué otros objetivos tenemos? Dar a conocer las disposiciones normativas y reglamentarias para la prevención del COVID-19, sensibilizar sobre la importancia de garantizar la salud y seguridad laboral como un aspecto clave durante la crisis sanitaria actual que vivimos, establecer las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir, mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, y promover una cultura de prevención y buenas prácticas por parte del personal en sus puestos de trabajo, en sus hogares y en su vida diaria. Bueno, ahora vamos a empezar. Para empezar el taller y poder definir más adelante las medidas, lo que necesitamos es conocer cuál es la fuente de esta pandemia y necesitamos conocer al coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo es su estructura y cuáles son los efectos que ocasiona en el ser humano? El coronavirus, como sabemos, son un grupo de virus que infectan el tracto respiratorio y gastrointestinal de mamíferos y aves. Este virus es conocido desde la década de los 60. Sin embargo, solo afectaba a mamíferos y aves. En el ser humano puede causar diferentes enfermedades que van desde un resfrío común hasta infecciones respiratorias graves. En este momento de la pandemia en el que estamos viviendo, ya tenemos a partir de mañana, del día sábado, perdón, la opción de reiniciar actividades. Hay muchas actividades que ya están retornando a lo cotidiano, ¿no es cierto? Ya se están abriendo los restaurantes, ya se están dando autorizaciones para algunas actividades comerciales, algunas de distracción. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo funciona este virus para poder aplacar el impacto que va a tener, prevenir el impacto que va a tener sobre el ser humano, que ya tiene. Bueno, Perdón, América, ¿lo podemos poner como presentación para que sea un poquito más grande la ¿no pantalla? está? Está... Ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, ahora sí, gracias. Ah, ya. Entonces, existen 4 géneros principales del coronavirus: el alfa, beta, gamma y el delta. Ya se tenían coronavirus identificados de 4 tipos: el HCOV229E, el HCOVNL63 y también el HCOV-OC43 y el HKU1. Sin embargo, hay otros coronavirus humanos que son los que ya se conocen también desde hace tiempo. El MERS-CoV-2, síndrome respiratorio del Medio Oriente, ha sido conocido ya desde hace muchos años. Ha tenido un impacto sobre la salud de la población. Pero el que nos ha azotado desde el diciembre del año pasado es el que está marcado con rojo, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del coronavirus denominado COVID-19.
Aquí a la izquierda tenemos la estructura del COVID-19. Está formado por una proteína S. Esta proteína S es la que entra en las vías respiratorias y es aquella que permite que se adhiera al cuerpo humano. Tiene una proteína de membrana, tiene el ARN y la membrana formada por lípidos. Esta membrana formada por lípidos es la que en los procesos de desinfección y limpieza nosotros atacamos a través de los detergentes, de la limpieza. Esta membrana formada por lípidos es la que necesitamos de eliminar. Ya, entonces, ¿cómo se transmite el virus del COVID-19? Para saber cómo atacar al COVID-19 necesitamos saber cómo se transmite este virus. Entonces, como vemos en la imagen y ya tenemos un amplio conocimiento a través de medios de información, seminarios y difusión, es que el coronavirus se transmite principalmente por contactos con personas infectadas a través de las gotas respiratorias que se generan al toser o al estornudar o a través de gotas de saliva y secreciones nasales. Al tocar una superficie o objeto que contiene secreciones con el virus, después tocarse los ojos, tocarse la nariz o tocarse la boca. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales formas de contagio? Son dos. Uno, cuando la persona estornuda al toser o a través de gotas de saliva. Estas secreciones nasales o estas microgotas tienen la capacidad de llegar a 1.5 o 2 metros. Por esto es que se ha definido un distanciamiento social aproximadamente entre 1.5 a 2 metros para garantizar que estas gotas no se transmitan hacia otras personas. Se estima que el periodo de incubación del COVID-19 podría ser de hasta 14 días. La OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea también de 14 días. ¿Y cómo se transmite el virus del COVID-19? La persona, como decíamos hace un momento, la persona infectada estornuda y lanza las moléculas del virus. Las moléculas, si no son transmitidas directamente a la otra persona, se transmiten y se depositan sobre determinados objetos. La persona que no está infectada, al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del nuevo portador. Y el portador tiene contacto con otras personas. Entonces se convierte en un nuevo portador. Si el portador del virus se lava las manos de manera adecuada y constante, entonces esta cadena, aquí en el punto entre el 4 y el 5, se va a romper. Sin embargo, si no se cumple este procedimiento, no hay un lavado de manos permanente y otras medidas que vamos a ver más adelante, se convierte en un nuevo portador y ahí se tiene la cadena del contagio. Es importante tener en cuenta la regla de la T. Cuando un portador, ¿qué es la regla de la T? Es el contagio cuando un portador se toca los ojos, la boca y la nariz. Entonces, esas son las 3 vías por las que una persona puede infectarse y de esta manera el virus entra al cuerpo. Ahora ustedes dirán qué pasa con los asintomáticos. Porque en las personas que son sintomáticas tenemos a una persona infectada. Esta persona está infectada, estornuda, presenta síntomas, dolor de cabeza, tos, fiebre y otros que vamos a detallar más adelante. Entonces se tienen los síntomas de esta persona y esta puede ir infectando. Pero ¿qué pasa con las personas asintomáticas? Estas no presentan signos ni síntomas de la enfermedad. Y en este grupo tenemos principalmente a los niños y, bueno, personas adultas también. Los niños, por las características que tienen una respuesta inmune muy rápida a la enfermedad. Ellos no son un factor de riesgo. En todos los países donde se ha tenido la COVID-19, los niños no representan un factor de riesgo.
porque pasan la enfermedad como un resfrío normal. Muchos incluso son asintomáticos. La tasa más baja a nivel mundial es de los niños. También, y el problema es que los niños, por la característica que tienen, pueden ir dispersando el virus a los lugares donde ellos puedan acudir. También existen adultos que también son asintomáticos y que pueden ocasionar o han venido ocasionando una ola de contagios durante el periodo de incubación. Por esto es importante la educación y la capacitación. Sintomáticos es que no presentan ningún síntoma, ningún indicio de la enfermedad, entonces al aparentemente estar sanos, no cumplen con ciertas medidas recomendadas, por ejemplo, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado permanente de manos, la desinfección. Entonces, acuden a diferentes lugares y pueden estar esparciendo el virus solamente con la respiración y al hablar. Entonces, es importante la educación y la capacitación. En resumen, ¿cuáles son las características del COVID-19? El COVID-19 es de la familia del SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. ¿Cuál es el modo de transmisión? Por gotas respiratorias y fómites. ¿Cuáles son los fómites? Son aquellos objetos inertes donde se han depositado estas gotas respiratorias, producto del estornudo, de las actividades de una persona y que pueden transmitir, ser el vehículo de transmisión del virus. Esos son los fómites. El periodo de incubación, decíamos, el inicio de síntomas entre 5 a 6 días después de la infección. Es decir, el periodo de incubación es entre 1 a 14 días. Ahora, el periodo de incubación puede variar. En personas que tienen síntomas leves a moderados, se considera que puede ser de 1 a 14 días porque su respuesta inmunológica es más rápida. Sin embargo, en personas que tienen los síntomas más severos, más agudos, es necesario esperar entre 1 a 14 días, que es durante el periodo de incubación, pero 14 días adicionales en los que la enfermedad va a tener una carga viral más elevada, porque van a tener los síntomas más severos. Entonces, más o menos son 28 días, que es el periodo de incubación en personas que tienen o que se presenta la enfermedad en personas que tienen los síntomas más severos o alguna enfermedad de base. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Se estima que la transmisión puede iniciarse antes de la presentación de los síntomas, entre 2 a 4 días, pero puede extenderse, como decíamos, hasta 14 días o depende de la persona si tiene una carga viral muy fuerte. El tema de susceptibilidad e inmunidad, se estima que no habría una inmunidad previa por este virus, debido a que su circulación es reciente. Entonces, ¿cuáles son las otras características principales del COVID? Estas son muy importantes porque nos dan los factores de riesgo de las personas. Como decíamos, ¿qué personas tienen un factor de riesgo? Por ejemplo, los niños no están como un grupo de riesgo, pero sí la edad. Las personas mayores de 60 años se encuentran en el grupo de riesgo. También personas que tengan presencia de comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedades como la diabetes, cardiovasculares, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, personas que hayan sido trasplantados, la obesidad, tratamientos inmunosupresores. ¿Y cuáles son los signos de alarma que tenemos que ver ya sea en las organizaciones, en las empresas y hasta en los hogares? Sensación o falta de aire, dificultad para respirar, desorientación o confusión, la fiebre, el dolor en el pecho, la coloración azul en los labios. Ahora, ya sabemos qué es el coronavirus, ya sabemos cuáles son sus características, los grupos de riesgo.
Y ahora la persistencia del COVID-19. Como hemos visto en muchos medios, el COVID-19 tiene una persistencia de acuerdo a los diferentes materiales. Por ejemplo, en plástico o acero inoxidable tiene una persistencia de 2 a 3 días. En papel, 4 o 5 días. En vidrio, 4 días. En aluminio, 2 a 8 horas. En acero, 13 horas. En madera, 4 días. En cartón, 24 horas. En polipropileno, 16 horas. En guantes quirúrgicos, 8 horas. Como ustedes ven, la persistencia del COVID varía de acuerdo al material, pero en el peor de los casos puede ser 4 días, en vidrio, en madera. Entonces, más adelante vamos a ver cuál es la importancia de las medidas de distanciamiento social, desinfección, equipos de protección personal para que las personas no lleguen a contagiarse con el virus. Ahora, vamos a ver un poco de los antecedentes a nivel internacional. El detalle que les presento son las actuaciones de la Organización Mundial de la Salud. En febrero de 2020 se emitió el protocolo de investigación de los primeros casos de contactos directos de la enfermedad por coronavirus. El mismo mes, la gestión de viajeros enfermos en puntos de entrada, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, terrestres, internacionales en el contexto del brote del COVID-19. El 12 de marzo se emitieron las consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote del COVID-19. 13 de marzo, un manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave en caso de sospecha del COVID-19. El 20 de marzo, mantenimiento de un suministro seguro y suficiente de sangre durante los brotes de la enfermedad. El mismo 20 de marzo, vigilancia mundial del COVID causada por la infección humana, por el virus del COVID-19. Ya más adelante, en marzo, se tuvieron varios estudios de prevención y control de infecciones en los centros de atención de larga estancia en el contexto del COVID-19. 23 de marzo, protocolos de investigación. Se emitieron protocolos de investigación de la transmisión de la enfermedad en los hogares. La misma fecha se emitieron protocolos de evaluación de posibles factores de riesgo de enfermedad por COVID para los trabajadores de salud en entornos sanitarios. El 24 de marzo, prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto del COVID-19. El 5 de agosto, situación de vigilancia ambiental del SARS-CoV-2, reseña científica. Bueno, hasta aquí tenemos los antecedentes de la OMS, pero son muchos más. He querido hacer un resumen de los principales. Sin embargo, como ustedes saben, el coronavirus, todas las investigaciones son nuevas, entonces se siguen teniendo investigaciones, protocolos, situaciones que deben ser todavía estudiadas. A nivel nacional tenemos normativa nacional que ha sido emitida por diferentes órganos del Estado. Aquí tengo un resumen para que ustedes lo puedan ver. También está disponible en la página web y si gustan se los puedo proporcionar al final del curso. Tenemos la Ley 1293, Prevención y Contención de Tratamiento. Se declara de interés y prioridad nacional las acciones y medidas necesarias para la prevención y contención de la infección. Decreto Supremo 4196 declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el brote del coronavirus. El decreto 4199 declara la cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional contra el contagio y propagación del COVID. El decreto supremo 4200 refuerza y fortalece las medidas contra el contagio y propagación del coronavirus en todo el territorio del Estado Plurinacional. El decreto 4212 permite actividades de compra e insumos en vez del día del feriado de Semana Santa para personas que tengan terminación con carnet de identidad 9 y 0. El Decreto Supremo 4218 regula el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios.
caracterizada por la utilización de tecnologías de información y comunicación. El Decreto Supremo 4229 amplía la vigencia de la cuarentena hasta el 31 de mayo del 2020. La Resolución Ministerial 001 aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Actividades Económicas en el sector de la construcción. La Resolución 229 aprueba protocolos, modelo de bioseguridad e instruye la presentación de protocolos específicos de bioseguridad a todos los establecimientos laborales. La Resolución Biministerial 0220 aprueba 6 protocolos de bioseguridad, modelos elaborados por el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio del Trabajo. Como vemos y hemos vivido todos, esta es la cronología más o menos de las actuaciones y el avance que hemos tenido con respecto al coronavirus. En un principio era el objetivo contener, ¿no? Contener el contagio y la propagación. Después ya se ha ampliado la vigencia de la cuarentena, se han aprobado resoluciones, instrumentos para dar inicio a las actividades económicas, se aprueban los protocolos de bioseguridad modelos. En esta etapa sé que muchas de las emprendedoras ya han de haber presentado los protocolos de bioseguridad. Entonces, estos protocolos de bioseguridad pueden ser mejorados y también son sujetos a inspección por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, si bien ya conocemos y tenemos implementadas muchas de las medidas de bioseguridad en los negocios, en las organizaciones, las mismas pueden ser siempre mejoradas, siempre complementadas y cumplidas también en el marco de lo reportado en los protocolos de bioseguridad presentados ante el Ministerio del Trabajo. Y bueno, ahora vamos a pasar a qué son los protocolos de bioseguridad. La elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad tiene por objetivo brindar los procedimientos de bioseguridad de aplicación inmediata para la continuidad y reanudación de actividades laborales. Ese es el objeto de los protocolos de bioseguridad. Estas actividades laborales en los diferentes establecimientos de trabajo, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. Ahora, vamos a definir qué es la bioseguridad. Según la OMS, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Ahora, aquí les he pegado el comunicado 07-2020 del Ministerio de Trabajo. Este comunicado ha sido emitido en marzo de 2020, con toda seguridad que lo conocen, pero de todas maneras quería recalcar este tema. El punto 3. En el punto 3 se establece para las instituciones de carácter público como de carácter privado, aplicar los protocolos de bioseguridad en las empresas de manufactura de alimentos, productos e insumos de higiene personal, mediante el uso de equipos de protección personal y ropa adecuada, con el fin de evitar contagios en la población más vulnerable. Este comunicado es muy importante porque establece la obligatoriedad de todas las actividades, tanto del sector público, privado, organizaciones, empresas, de aplicar los protocolos de bioseguridad, implementar mecanismos para identificar posibles casos de contagio, desarrollar y comunicar a su personal los protocolos de prevención del contagio. O sea, se debe aplicar, capacitar, desarrollar y comunicar al personal dependiente todas las medidas propuestas en los protocolos de bioseguridad. Y también, obviamente, reforzar las medidas de higiene personal, lavado de manos, uso de sanitizante, equipos de protección personal, capacitación, entre otros. Ahora, aquí tenemos, muchos de ustedes igual lo deben conocer por las características de las actividades que desarrollan.
Pero bueno, la resolución ministerial 0220 resuelve aprobar, como les decía en los antecedentes normativos, los protocolos de bioseguridad elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Ha aprobado 6 modelos de protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción, para las industrias de alimentos, bebidas, restaurantes, cafés y empresas, para instituciones públicas, para el sector industrial manufacturero, para el sector avícola, ganadero, piscicultor, pescaderías y también para las entidades financieras, cooperativas de ahorro, etc. Como indica, estos protocolos de bioseguridad son protocolos modelo, lo que significa que cada actividad debe adecuarlos, mejorarlos, implementarlos de acuerdo a sus características, a las características de cada organización. Y este es el formulario de presentación del protocolo específico de bioseguridad. En la etapa en la que nos encontramos, ya muchas de las empresas necesariamente han debido presentar los protocolos de bioseguridad ante el Ministerio de Trabajo. Este es el formato, tiene que ser necesariamente firmado por el representante legal de la empresa o el nombre del empleador, firmado y presentado por la página web. En este punto es importante tomar en cuenta que estos protocolos de bioseguridad son sujetos a inspección. El Ministerio de Trabajo tiene entre sus competencias, y ustedes muchos han de haber recibido inspecciones, el realizar el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como también el tema del programa de seguridad y salud en el trabajo, que viene íntimamente relacionado con los protocolos de bioseguridad. Entonces, lo reportado y lo comprometido en los protocolos de bioseguridad es un aspecto que se debe tener muy en cuenta para su cumplimiento y mejora continua, porque el Ministerio de Trabajo puede realizar en cualquier momento inspecciones a las empresas o diferentes organizaciones y en caso de incumplimiento a las medidas planteadas en estos protocolos, emitir las sanciones económicas y también llamadas de atención a las empresas. Entonces, ahora vamos a pasar a los protocolos de bioseguridad. En esta etapa es importante que establezcamos cuáles son las medidas para implementar los protocolos de bioseguridad. Creo que en marzo, abril, el taller de protocolos de bioseguridad podía estar más enfocado hacia elaboración de protocolos de bioseguridad, que por otro punto tienen que ser elaborados por profesionales registrados en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ahora lo importante es la implementación de los protocolos de seguridad, de bioseguridad de manera adecuada y quizás una mejora continua de ellos. Entonces, para la implementación de los protocolos de bioseguridad es importante tener en cuenta 4 pasos. Primer paso, las medidas de bioseguridad, que son las medidas preventivas. Segundo paso, la limpieza y desinfección de todos los ambientes. El tercer paso, la gestión de los infectados. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar ante la identificación de posibles casos de COVID-19 dentro de una organización? Y como cuarto paso, el manejo de residuos. Vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, como primer paso para establecer las medidas de prevención, lo importante es partir de una clasificación de la exposición de los trabajadores al riesgo de contagio por SARS-CoV-2. La OSHA ha dividido las tareas de trabajo en 4 niveles de exposición. Estos niveles de exposición al riesgo pueden ser, como se ve en la pirámide, muy alto, medio y bajo. Su análisis nos permitirá a los empleadores determinar las precauciones adecuadas para evitar el contagio por COVID-19 y varía en función al tipo de industria, al tipo de organización.
Esta clasificación de exposición al riesgo va a determinar en qué nivel se encuentra cada empresa, cada organización. ¿Ya? Entonces, pasamos. El riesgo, la clasificación, riesgo muy alto de exposición. Son aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Estas organizaciones desarrollan procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o trabajos de laboratorio. Estas presentan riesgo muy alto de exposición. En esta categoría se encuentran trabajadores del cuidado de la salud y de morgues, trabajadores que manipulan muestras de pacientes potencialmente infecciosos o cuerpos de personas con sospecha de COVID-19. Como les decía, principalmente son procedimientos de laboratorio, trabajos mortuorios. Tienen riesgo muy alto de exposición. Organizaciones con riesgo alto de exposición son aquellas con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Son personal de apoyo o atención en el cuidado de la salud. Estos trabajadores incluyen personal de apoyo, atención de cuidado de la salud, transporte médico, pueden ser las ambulancias, trabajos mortuorios, velorios, entierros, transporte, cremación. Estos trabajadores están expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19. Las organizaciones que tienen un riesgo medio de exposición son aquellas en donde los trabajadores requieren un contacto frecuente y o cercano con personas que podrían estar infectadas, pero no son pacientes conocidos o sospechosos. En esta categoría se tiene personal que puede tener contacto con público en general. Pueden ser escuelas, centros comerciales, mercados, hoteles, restaurantes, transporte público. Y son actividades cotidianas. Estas se encuentran en un riesgo medio de exposición. Y un riesgo bajo de exposición son aquellos que no requieren un contacto ocupacional con personas conocidas o sospechosas. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. Ahora, en este mapa tenemos una identificación de áreas críticas y trabajos significativos. Este mapa es importante porque a continuación vamos a identificar los riesgos dentro de una organización. Hasta el momento hemos identificado el nivel de riesgo que se tiene como empresa. Como empresa, dependiendo de las características que se tenga, construcción, servicios, financiero, hotelería, turismo, puede estar catalogada dentro de una empresa con riesgo alto, medio, bajo, muy alto. Entonces ya tenemos esa clasificación. Ahora, en cada empresa en particular se debe hacer una identificación de las áreas críticas y los trabajos significativos. En este ejemplo les presento, es una universidad, por ejemplo. El color rojo son las áreas donde se tienen las áreas de riesgo significativo, son áreas críticas. Por ejemplo, en el área de la biblioteca, en el laboratorio, en contabilidad, en el área del secretariado, en el área de artes. Estas áreas son de un riesgo significativo, por eso está el color rojo. Pero ¿cómo llegamos a establecer estas áreas críticas dentro de nuestra organización? Lo vamos a ver a continuación. A través de una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esta identificación de peligros y evaluación de riesgos debe estar incluida dentro de los protocolos de bioseguridad y generalmente es elaborada por un profesional en temas de seguridad e higiene ocupacional. Lo vamos a pasar un poco más rápido, pero es importante que todos conozcamos qué es la IPER, la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. La IPER es una de las actuaciones más importantes en materia de seguridad y salud ocupacional, porque a partir de ella se planifica una política, la política preventiva de una organización y se toman las decisiones.
La hiper se aplica dentro de todo tipo de establecimiento, en oficinas, industrias, restaurantes, servicios, transporte, construcción, turismo de hotelería, en el área de artesanía, en todas las actividades de diferentes sectores. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse por la materialización de un peligro. El riesgo siempre es medible y nos va a resultar en un número. Ahora, ¿qué elementos generan peligro? Dentro de cualquier organización, el peligro va a ser generado por la infraestructura, por equipo y maquinaria y por los ambientes ocupados por más de una persona. Estos son los elementos que generan un peligro. Actualmente, este último punto, ambientes ocupados por más de una persona, es al que le estamos dando énfasis, por los riesgos biológicos. Cuando un ambiente es ocupado por una persona, tendremos un peligro latente, tendremos un riesgo biológico latente. ¿Tendrá que utilizar barbijo? No, porque si es una sola persona, entonces no tiene un peligro que pueda generarse él mismo desde el punto de vista biológico. Si trabaja con equipo y maquinaria, si trabaja en el tema de infraestructura inadecuada, otras características, sí, pero un peligro que se genere desde el punto de vista de riesgo biológico, sin trabajar con sustancias químicas u otro tipo de elementos, esta persona no genera un peligro latente en sí. Pero sí, cuando hay ambientes ocupados por más de una persona, se tienen los diferentes peligros. Ahora, ¿qué aspectos se deben considerar en las condiciones de higiene? Hasta hace un tiempo en los programas de seguridad y salud en el trabajo se consideraban con énfasis los aspectos físicos, los factores físicos, ruido, vibraciones, iluminación, presión, temperatura, radiación. Entre factores químicos, la existencia o el trabajo dentro de áreas donde se generen polvos, humo, vapores, líquidos, sólidos tóxicos. También se consideraban los factores biológicos, pero no se hacía mucho énfasis en estas características, en estos factores. Ahora los protocolos de bioseguridad son orientados a las condiciones de higiene en lo respectivo a factores biológicos, a la presencia de bacterias, virus, hongos, en especial el COVID-19. ¿Y cómo es la variación del riesgo? El riesgo sigue esta fórmula matemática. El riesgo es la probabilidad por las consecuencias. Es directamente proporcional a la probabilidad y la magnitud de las consecuencias. Con estas flechitas lo podemos explicar mejor. A mayor probabilidad y a mayor magnitud de las consecuencias, entonces tenemos un riesgo elevado, un riesgo significativo. Pero si existe menor probabilidad, una baja probabilidad de ocurrencia y las consecuencias son elevadas, el riesgo es bajo. Esta es la forma en la que se calcula el riesgo. En el tema del COVID, en el caso del COVID-19, no se siguen las reglas. Es atípico. A menor probabilidad, en pacientes de base, si vemos en pacientes con enfermedades de base o en grupos de riesgo, las consecuencias pueden ser elevadas. Tenemos una baja probabilidad, sin embargo, las consecuencias son altas. Entonces, el riesgo es elevado. Tenemos un alto riesgo. El riesgo es significativo. Entonces, vamos a analizar qué aspectos determinan la probabilidad. La probabilidad están determinados por la frecuencia y duración a la exposición. En cualquier organización tenemos que tener en cuenta estos aspectos. La probabilidad de la infección con el coronavirus. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Por qué aspectos están determinados? Por la frecuencia, es decir, por ejemplo, cuántas veces
y duración de la exposición. Un trabajador, ¿cuánto tiempo puede estar expuesto al virus o al contagio? ¿Cuál es la cantidad de trabajadores o personas expuestas? Mientras más cantidad de trabajadores o clientes o personas tengamos expuestas en nuestras organizaciones, hay una mayor probabilidad. Condiciones preventivas y de control existentes en el establecimiento. Mientras menos condiciones preventivas, mientras menos medidas preventivas y de control tengamos en una organización, en una empresa, existe más probabilidad de contagio. La existencia de procedimientos también es importante, las competencias en los trabajadores, la capacitación que estos trabajadores tengan, también va a determinar la probabilidad de contagio y el comportamiento de los trabajadores y personas externas. Estos aspectos determinan la probabilidad de contagio con el coronavirus. Y como veíamos atrás, la probabilidad por las consecuencias nos determina el riesgo. Si hay mayor probabilidad de mayor cantidad de trabajadores, menos medidas de prevención, menos capacitación, equipos de protección personal, las consecuencias son elevadas, entonces el riesgo va a ser significativo dentro de nuestra organización. Sin embargo, que se quiere con la implementación de los protocolos de bioseguridad es que todos estos factores de probabilidad bajen el nivel de riesgo y nuestra organización no sea un factor de riesgo para los trabajadores, para los clientes, las personas externas que puedan ingresar. Aquí tenemos una matriz de evaluación de riesgos. Como vemos, el riesgo es proporcional entre la probabilidad y las consecuencias. Entonces, aquí es un riesgo intolerable. Como veíamos en la primera gráfica en la roja, ¿se acuerdan? En el mapa de áreas críticas, si tenemos probabilidad alta con consecuencias altas, tenemos las áreas rojas. Si tenemos riesgos importantes, por ejemplo, consecuencias medias por probabilidad alta, tenemos riesgos importantes, áreas anaranjadas. También tenemos riesgos moderados, con consecuencias bajas y probabilidad alta. Entonces, esta matriz es una matriz de mando y control que nos permite realizar un seguimiento a las actividades de una determinada organización y se puede elaborar para áreas y puestos de trabajo. Esta es la matriz base de los protocolos de bioseguridad que muchas organizaciones han presentado o están presentando ante el Ministerio de Trabajo. Y como veíamos en un principio, producto de la matriz de evaluación de riesgos, tenemos una identificación de áreas críticas dentro de cada organización. Las áreas críticas son donde existe mayor cantidad de trabajadores, como vemos aquí en la biblioteca, por ejemplo, mayor cantidad de personas, en laboratorio, en el área de artes, en el área de secretariado, donde existe mayor cantidad de personas, donde se deben cumplir procedimientos, donde debe haber personal capacitado y también, como decíamos aquí, se deben mantener condiciones preventivas y de control existentes en cada establecimiento. Bueno, ahora vamos a pasar al control de riesgos. Una vez que tenemos identificados los riesgos de nuestra organización, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, eliminar o sustituir los riesgos. Después, implementar controles de ingeniería y protección colectiva. Tercero, control administrativo y capacitación. Y cuarto, protección individual. Estas son las medidas. Como vemos en esta pirámide, las medidas para el control de los riesgos van desde lo más importante hasta lo menos importante. Como podemos ver, los EPPs se encuentran en el último escalón. ¿Qué quiere decir esto? Que los EPPs son la última medida de control para evitar el riesgo del COVID-19.
Las principales son eliminar el riesgo, sustituir el riesgo, utilizando medios de trabajo remotos, teletrabajo, compras online, el control de ingeniería, instalando barreras físicas, protectores de plástico, que más adelante vamos a ver. El control administrativo, la capacitación del personal, el control del personal, implementación de señalización, capacitaciones. Y finalmente, los equipos de protección personal, que no, sí son necesarios, pero en el último peldaño, porque si eliminamos el riesgo, utilizamos medios de trabajo remotos, implementamos barreras físicas, realizamos capacitación al personal sobre el distanciamiento social, practicamos las medidas administrativas para diferenciar al personal. Los EPPs van a ser la última medida que se necesiten en los establecimientos o en cualquier organización. Ahora, vamos a empezar a hablar cuál es cada uno de estos puntos. En la eliminación y sustitución, en este momento que estamos atravesando de la pandemia, los hemos unido porque ya estamos retomando actividades económicas. Entonces, la premisa de quédate en casa sigue siendo válida para muchas personas, especialmente aquellas que se encuentran en un grupo de riesgo. Sin embargo, las actividades económicas tienen que reiniciar. Entonces, vamos a pasar a lo que es el distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Este es un factor muy importante y es uno de los principales dentro de los protocolos de bioseguridad. Es la acción de limitar el acercamiento físico entre personas, ya sea que interactúan o no. Según la resolución ministerial 275-2020, por esta razón, durante la cuarentena se ha recomendado la cancelación de conferencias, reunión de personas, así como tomar distancia con otras, con una distancia mínima de 1.5 metros. Si se puede, hasta 2 metros de distancia, para limitar el acercamiento físico entre personas. Es importante evitar saludos con besos, abrazos y apretones de manos. Esta medida sigue vigente incluso durante el reinicio de actividades económicas. ¿Qué es el aforo? Este es un tema muy importante que deben cumplir todos los establecimientos de salud que reinicien las actividades económicas. Es la capacidad de una sala o local. Es el número de personas que caben en él. El aforo es muy importante porque nos va a marcar la cantidad de personas que deben estar en una determinada área, en un determinado local o en una determinada sala. Y este aforo está establecido en los protocolos de bioseguridad. Aplicando el término en el ámbito de la prevención de riesgos, podríamos decir que el aforo es el número máximo de personas que se admite al interior de un local de manera segura, garantizando, entre otras cosas, la movilidad de las personas, la transitabilidad y las vías de evacuación. ¿Ya? ¿En qué locales debemos determinar el aforo? El aforo se debe determinar en todos los establecimientos, en todos los locales donde se tenga personas trabajando o se tenga la visita de personas externas. Según la normativa, la distancia entre persona y persona debe ser de 1.5 metros y esta distancia debe ser controlada por los dueños, por los representantes de las organizaciones, por el personal de seguridad. ¿Cómo se determina el aforo? El aforo se determina como la superficie del local dividida entre la ocupación del local. Las cargas de ocupantes en cualquier edificio o parte del mismo deben ser como mínimo el número resultante, como decíamos, de dividir el área asignada para ese fin por el factor de carga de ocupantes para el uso correspondiente. Este factor de carga se encuentra en la NFPA 101, en la sección 7.3. Hay una tabla donde se tiene la ocupación local. Ahora,
Para calcular el aforo máximo para evitar el contagio por COVID-19, se tiene como regla básica que el área ocupada por una persona garantice una distancia de 2 metros a cada lado. Es el generado por un área de 2 por 2, que sería 4 metros cuadrados. O sea, cada persona debe tener un área, como ven aquí en la gráfica, de 4 metros cuadrados para garantizar que tenga un distanciamiento social adecuado. Entonces, esto se puede calcular, como veíamos en la fórmula anterior, de acuerdo al área de cada establecimiento o de cada organización. El aforo es muy importante porque nos va a definir la cantidad, por ejemplo, en los restaurantes, en las galerías comerciales, en los centros artesanales, en las construcciones, qué cantidad de trabajadores pueden ingresar a una determinada área. ¿Ya? Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es el distanciamiento social. Una vez realizada la cantidad de personas que pueden ingresar en una determinada área, lo que debemos garantizar es el distanciamiento. Aquí les muestro unas imágenes de unas gráficas, la forma en la que están marcando las mesas donde no se pueden sentar las personas para que exista una distancia de seguridad de entre 1.5, 2 metros y quizás más. Ahora, lo recomendable es optar por la segunda opción, ya sea en cualquier tipo de negocio, retirar las sillas. Porque en la experiencia de otros países, incluso en la nuestra, se ha visto que en algunos lugares, al tener una silla o un puesto de trabajo, un lugar donde sentarse o realizar una actividad, ocupan ese asiento. Entonces, lo que se recomienda sí es marcar con una X los lugares que no son habilitados para garantizar el distanciamiento social y retirar directamente estas sillas. Este es un error que se ha visto en otros países donde colocan la mesa, colocan las sillas y ante de nuevo el ingreso de las personas a diferentes establecimientos ocupan estas sillas. Entonces, lo ideal para garantizar el distanciamiento social es retirar las sillas e incluso la mesa u otros mecanismos que les voy a mostrar a continuación. Bueno, y el tema del distanciamiento social y también en lugares de trabajo, también viene desde la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional. Por ejemplo, el artículo 61 establece que la altura mínima de las edificaciones debe ser 3 metros. Y el artículo 62 establece que el número máximo de personas no debe exceder una persona por cada 12 metros cuadrados. Entonces, ya el tema de distanciamiento social estaba de alguna manera, no con ese nombre, pero sí estaba establecido el distanciamiento, el espacio de trabajo que debe tener cada trabajador. Y ahora también es para los clientes, ¿no? Los clientes se debe garantizar este distanciamiento social. Aforo y distanciamiento social. ¿Por qué es importante? Es importante determinar el aforo de los diferentes locales o establecimientos a fin de garantizar el social mínimo establecido en norma. El establecido en norma, decíamos, es 1.5 metros. Se debe señalizar el aforo máximo permitido. En los establecimientos, en cualquier organización, en cualquier empresa, el aforo debe estar señalizado. Se debe mantener un control permanente para no superar el aforo máximo. En restaurantes, en hoteles, en patios de comidas, debe haber un control permanente de los guardias de seguridad, del personal encargado, para que el aforo no sea superado. Y se debe analizar los lugares críticos de las empresas. Es muy importante, las áreas de trabajo, los comedores, los vestidores, a fin de garantizar un distanciamiento social. Para esto se debe, como decíamos, el análisis de riesgos, el conocer la empresa, los procedimientos, los procesos, es muy importante para establecer, por ejemplo, en los comedores, los turnos, si hay mucho personal, establecer turnos para la alimentación de los trabajadores, el ingreso de los vestidores, las áreas de trabajo.
Es muy importante porque el distanciamiento social es uno de los principales puntos para garantizar que no exista el riesgo de contagio del COVID. Turnos de trabajo diferenciados también es importante, los flujos de circulación. En empresas pequeñas donde no hay mucho personal, no se va a tener mucho problema con los turnos de trabajo, los flujos de circulación, pero sí en las empresas donde ya tienen mayor cantidad de personas, 10, 15, 20 personas y más, es importante establecer los turnos de trabajo, las áreas de circulación, el teletrabajo. Es una forma interesante que se ha venido trabajando y hay algunas empresas que están manteniendo el teletrabajo porque se ha visto que al dar formas y condiciones adecuadas de trabajo en sus hogares, hay un buen rendimiento por parte de los trabajadores. Aquí les muestro unos ejemplos de distanciamiento social que están implementando en otros países. En nuestro país los vamos a empezar a ver ya en este mes, en estos días, con el reinicio de actividades, pero todo depende de la imaginación y de las nuevas formas que se puedan dar los dueños de los diferentes establecimientos para atraer al cliente. Por ejemplo, aquí tenemos estas pantallas protectoras donde se garantiza que existe, por ejemplo, aquí un distanciamiento social, pero este distanciamiento es reforzado con estas pantallas, que son los medios de ingeniería que hablábamos más atrás. Acá, por ejemplo, en los restaurantes han implementado estas medidas, han puesto maniquíes, han puesto osos, como una forma de atraer al cliente, pero también garantizar el distanciamiento social. Que esta silla, por ejemplo, no sea retirada, pero tampoco sea ocupada. Acá también vemos cómo se garantiza el distanciamiento social que protege al cliente y protege a los trabajadores, garantizando el 1,50 m para la atención de los clientes y también estas máscaras. Aquí tenemos la barrera, a la derecha la barrera de protección y también tenemos la silla ocupada. ¿Ya? Entonces garantizamos también el distanciamiento social. Es muy importante tomar en cuenta en todos los establecimientos de salud el tema de los sanitarios. Es un tema que no se está considerando, no se está analizando, sin embargo, se ha visto que puede ser el foco de contagio o de nuevos contagios en esta etapa, ya que se van a reiniciar actividades. Los sanitarios también deben ser controlados, también debe haber un distanciamiento social, eliminando aquellos que no puedan ser utilizados, garantizando el 1,50 m de distancia. Se han implementado medidas como estas barreras en otros países, en los gimnasios, en el sector de la construcción, como también vemos. Sé que es difícil, es complicado diferentes sectores, diferentes actividades, pero hay medidas que se necesitan implementar para garantizar en los trabajadores y en los clientes este distanciamiento social. Como decíamos, el distanciamiento social acompañado de medidas, barreras y finalmente de EPPs va a garantizar que no se incrementen los casos de coronavirus o que no existan nuevos casos. Ahora, como primer paso teníamos el distanciamiento social. Segundo paso, controles de ingeniería y protección colectiva. ¿Qué son los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería son sistemas físicos o mecánicos que se implementan para eliminar la fuente de peligro. En las anteriores diapositivas veíamos muchos sistemas físicos que nos permite eliminar una fuente de peligro. Entonces, ¿cómo implementamos controles de ingeniería? ¿A qué se refiere? Se refiere a modificar prácticas de trabajo, implementar procesos aislados, es decir, separados, como veíamos, a través de estas pantallas que permiten dividir el trabajo, que permiten dividir las actividades del cliente, las necesidades, pero divididas. Los controles preventivos, reducir al máximo el nivel de exposición del trabajador o del cliente. La desinfección,
la esterilización, ventilación, automatización. Este punto, la automatización lo he puesto al final, sin embargo es un punto muy importante porque muchas empresas con esta enfermedad van a tender a automatizar sus procesos. Lastimosamente, la mano del hombre cada vez va a tender a ser reemplazada por la automatización de los procesos. Entonces vamos a explicar cada uno de estos puntos. Modificar prácticas de trabajo, como vemos en las imágenes, implementar procesos aislados en todo tipo de actividades, en trabajo en oficinas, como veíamos pantallas en el sector de la construcción, aquí por ejemplo en los supermercados. Tenemos en el sector de salud también la implementación de medidas que nos permitan implementar procesos aislados. Por ejemplo, tenemos aquí los servicios médicos, odontológicos, también en las operaciones, en el sector salud se implementan estas medidas. Miren acá en el sector agrícola. En todos los sectores es importante implementar procesos aislados. Aquí, por ejemplo, en el sector de la estética, aquí en el sector de la hotelería, gastronomía, se implementan procesos aislados. Por ejemplo, en los hoteles teníamos antes los buffets, ¿no? Entonces, aquí va a haber un gran cambio porque ya los buffets van a ser pueden ser un medio de propagación del COVID-19. Entonces, por la experiencia en otros países que ya han iniciado actividades, lo que se tiende es a eliminar los buffets servidos por el propio cliente, sino que se encuentren estas pantallas protectoras y el personal sea el que sirva de acuerdo al gusto del cliente. Ahora, vamos a pasar a los controles. Como decíamos, el primero es el distanciamiento social. Después tenemos las medidas de ingeniería, pantallas protectoras para reducir el riesgo. Finalmente tenemos los controles. Como sabemos todos, un factor importante es la temperatura, pero también se deben tomar en cuenta otros síntomas. Estos controles reducen al máximo el nivel de exposición del trabajador o del cliente. Entonces, lo que traemos acá es una planilla que hemos utilizado en una organización en la que hemos trabajado y es el registro de seguimiento de prevención del COVID. Es importante tomar en cuenta que la temperatura no es el único factor que determina que una persona puede estar infectada o no. Como decíamos, existen muchas personas que son asintomáticas y también algunas personas que no presentan como principal síntoma la temperatura elevada. Es importante que en cada organización se lleve un registro de seguimiento, un registro de seguimiento de prevención del COVID. Este registro debe ser llenado todos los días por los trabajadores, debe establecer su nombre, el cargo, el área en el que trabajan y se debe llevar el registro de los posibles síntomas que pueden darnos indicios de una sospecha de infección por COVID. Entre los síntomas tenemos la fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza, dificultad para respirar, también la irritabilidad, diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal, dolor de pecho, dolor en articulaciones, dolor muscular, contacto con personas con COVID positivas o sospechosas. Esta planilla es muy importante, se debe registrar a todos los trabajadores todos los días para establecer si tienen alguno de estos síntomas. Es importante y les recalco que no solo la temperatura es un signo de posible contagio y este es un error que se ha seguido en muchos establecimientos.
Como ustedes han visto, se controla la temperatura al ingresar a diferentes lugares. Sin embargo, este no es un factor determinante para establecer si una persona tiene riesgo de COVID. Y por otro lado, también es importante, si se va a medir la temperatura como un factor determinante, medirlo 2 o 3 veces dentro de la jornada laboral, porque una persona, uno de los trabajadores, puede ingresar con ninguno de estos síntomas o con alguno de estos síntomas, con una temperatura promedio de 37 grados, pero durante la jornada laboral puede estar esa temperatura incrementada a 38 grados. Entonces, es importante que la temperatura no solo se mida al ingreso, también a media jornada laboral o también al salir. Y así poder hacer un seguimiento adecuado de nuestros trabajadores. Después que hacemos la identificación o el control, registro de los síntomas de los trabajadores y también de los clientes, entonces se procede al ingreso a las áreas a través primero de la desinfección, el ingreso a las áreas. Tenemos como mecanismos los que ya se vienen implementando en todos los lugares, los pediluvios, pero un aspecto que hay que tomar en cuenta es que estos pediluvios deben ser recargados con la dilución todos los días. En algunos lugares se ha visto que los pediluvios son recargados al parecer una vez a la semana y no tienen una dilución del producto desinfectante dentro del pediluvio. Entonces no está cumpliendo las funciones para desinfectar el ingreso del personal o de los clientes a los diferentes establecimientos. Por otro lado tenemos los lavamanos, que ustedes los han visto, de diferentes tipos, de diferentes materiales y adaptados para diferentes actividades. También los dispensadores de gel antibacterial y estos últimos que se han ido implementando en algunos lugares, que ya son lavamanos y dispensadores inteligentes. En estos existe un menor riesgo de contagio porque ya no existe el contacto entre la persona y el objeto. Entonces son muy recomendados, sin embargo, representan mayor inversión para las empresas. Un aspecto que hay que tomar en cuenta dentro de las organizaciones es el tema de los casilleros. Los casilleros ya son requeridos dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, dentro de los programas de bioseguridad se ha visto que han sido observados en algunas empresas porque son requeridos y no son implementados. La importancia de estos casilleros es que en los mismos el personal debe ingresar y dejar todos sus instrumentos personales, todas sus pertenencias dentro de los casilleros. Realizar las actividades laborales y al salir de la empresa, del establecimiento, de la organización, recoger todos sus artefactos personales para el retorno a sus hogares. Este es un punto obligatorio y requerido que es importante tomar en cuenta porque en las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo y más ahora está pidiendo que cada personal tenga su casillero respectivo. Ahora vamos a hablar un poco de los túneles de desinfección, los famosos túneles generadores de ozono y luz ultravioleta. Estos túneles han tenido en un principio, una aceptación dentro de diferentes sociedades en los diferentes países, pero después ya han sido rechazados. El uso de productos químicos en túneles de desinfección, dispositivos de pulverización y radiación ultravioleta tiene efectos nocivos para la salud humana. Estos túneles de desinfección, generadores de ozono y luz ultravioleta ocasionan daños e irritaciones en las personas, en la mucosa, piel, ojos, en el sistema digestivo y en las vías respiratorias. ¿Por qué?
porque estos túneles generadores de ozono y luz ultravioleta son diseñados para la desinfección de superficies inertes. Es un punto que hay que tener muy en cuenta a la hora de implementar mecanismos de desinfección dentro de cada organización. Por ejemplo, en Cochabamba se han visto que en algunas empresas estaban instalando generadores de ozono y luz ultravioleta, pero que funcionaban mientras las personas ingresaban, el cliente ingresaba al establecimiento. Y este es un riesgo que se está generando un atentado contra la salud, porque generan daños. La luz ultravioleta en una persona directamente puede generar ceguera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Y si se van a adquirir estos generadores de ozono y luz ultravioleta para desinfección de ambientes, se tienen que aplicar bajo estrictas medidas de control y sin personas al interior de los establecimientos o de las diferentes áreas. Aquí he hecho una recopilación de lo que establecen diferentes organizaciones con respecto al tema del uso de túneles. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud establece que no se recomienda el uso de túneles u otras estructuras físicas, cabinas, gabinetes, puertas con rociado de productos para la desinfección, ni dispositivos de pulverización, ni radiación ultravioleta para humanos. Esto se basa en lo siguiente, que los productos utilizados en estos túneles y dispositivos presentan efectos nocivos para la salud humana. Se sabe que los productos químicos utilizados causan daños, irritación de la mucosa, como indicábamos, piel, ojos, sistema digestivo y las vías respiratorias. Esto establece la OPS. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala, en su comunicado 50, establece que no recomienda ni avala el uso de dichos sistemas de aspersión o cualquier otro dispositivo similar que se utilice sobre las personas, debido a los químicos utilizados. Pueden ser amonio, cuaternario, formaldehído, glutaraldehído, hipoclorito, peróxido de sodio. Estos productos se emplean para desinfectar superficies inertes. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública desaconseja el uso de los túneles de desinfección. Esto es en Argentina. Se ha publicado la recomendación de no utilización de dispositivos de rociado de sustancias químicas o exposición a ozono o radiación ultravioleta. Se recomienda no utilizar este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas, de emisiones de ozono o radiación ultravioleta, por tratarse de procedimientos que implican riesgos ciertos para la salud de las personas que son expuestas. Por otro lado, ¿qué dice la Sociedad Española de Sanidad Ambiental? Tiene el posicionamiento sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes de pulverización sobre personas en la pandemia. ¿Qué dice sobre los ozonizadores? No se puede aplicar en presencia de personas. Es lo que les decía, es muy importante. Sí para superficies estériles, para locales vacíos, para establecimientos vacíos, pero no con la presencia de personas. Los aplicadores deben contar con equipos de protección personal adecuados. Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. Se debe ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso. Por otro lado, en Perú, el Estado peruano ha publicado que no existe evidencia científica que túneles desinfectantes impidan contagios por COVID-19 y advierten posibles daños a la salud y al aumento de riesgo de dispersión del virus. En Bolivia también el Ministerio de Salud se ha pronunciado sobre los túneles de desinfección y ha establecido en su comunicado 3 del 2020 que no recomienda el uso de túneles y otras estructuras físicas, cabinas, gabinetes, puertas con rociado de productos para la desinfección. Ejemplo, lavandina para humanos. ¿Por qué? Se tienen las siguientes observaciones. Los productos utilizados presentan efectos nocivos sobre la salud humana. No son efectivos para
inactivar el virus, porque para inactivar el virus, por lo menos una superficie debe estar entre 5 a 10 minutos con el material, con el producto desinfectante. Y el paso por los túneles es de segundos. Causan una falsa sensación de seguridad. ¿Y qué es lo que recomienda? Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, toser en el pliegue del codo y estornudar en pañuelos desechables. Como decíamos, el distanciamiento social es una de las principales medidas. Si garantizamos un distanciamiento social, estamos aislando al virus. Ahora, ya hemos establecido las medidas para los controles de ingeniería. Como tercer punto, tenemos el control administrativo y la capacitación. ¿A qué se refiere con control administrativo y capacitación? Son las políticas, normas, directrices para ser utilizadas y controlar los riesgos en una determinada organización. ¿Y cuáles son estas medidas administrativas? Se debe controlar la exposición de los trabajadores a los agentes mediante programas de trabajo con la finalidad de minimizar los riesgos. Se deben establecer procedimientos de trabajo adecuados para evitar o minimizar el contacto con agentes biológicos. Elaboración de planes para hacer frente a cualquier accidente que pueda derivar de una exposición a agentes biológicos. Y llevar un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial. ¿Qué otras medidas tenemos para el control administrativo? Se debe realizar una clasificación. En cada empresa se debe realizar una clasificación de riesgo de condiciones de salud, las funciones de los trabajadores y el riesgo de exposición. El riesgo de condiciones de salud, un listado del personal clasificado en mayores de 60 años, entre 56 y 60, y dar la opción de una prioridad de teletrabajo a estos grupos, que son grupos de mayor riesgo dentro de una organización. Por otro lado, se debe tener una lista de trabajadores con historial médico. Enfermos cardíacos, pulmonares, renales, diabéticos, hipertensos, también considerar el tema de la obesidad, porque también son trabajadores que se encuentran como un factor de riesgo dentro de una determinada organización. Por otro lado, la clasificación se debe establecer un listado con las funciones. Los ejecutivos, el personal administrativo, el personal operativo y los terceros. Y también realizar una clasificación de acuerdo al riesgo de exposición que tiene cada persona. Personas que trabajan sin contacto con externos y personas que trabajan con contacto con personal externo. Estas personas que trabajan en contacto con personal externo tendrán un mayor riesgo de exposición al virus. Todos estos son factores muy importantes para realizar un control administrativo del personal. La capacitación es otro factor muy importante. Tenemos el distanciamiento social, tenemos las medidas de ingeniería, las barreras físicas, tenemos el control administrativo del personal para establecer las características de su trabajo y como un punto importante complementario es la capacitación. Todo el personal debe ser capacitado en el contenido del protocolo de bioseguridad. El contenido mínimo de las capacitaciones debe establecer la definición del COVID y los síntomas, medición de temperatura, uso y cuidado del equipo de bioseguridad, el distanciamiento social, las medidas preventivas implementadas en cada empresa, la desinfección de áreas de trabajo, el aislamiento en caso del COVID. La capacitación debe ser registrada de manera permanente y debe ser documentada en cada organización con firma de los asistentes y debe ser permanente. Todas las capacitaciones deben ser permanentes. De preferencia, las capacitaciones deben ser online, deben ser de manera
digital, pero si fuera necesario una capacitación presencial, puede realizarse por grupos, de manera de mantener el aforo dentro de cada organización. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al equipo de implementación de los protocolos de bioseguridad. Se debe tener un equipo técnico conformado por representantes de diferentes áreas que tenga la función de velar por la implementación del protocolo de bioseguridad. Este equipo técnico puede ser el mismo del comité mixto en caso que las empresas tengan más de 10 personas, necesitan conformar un comité mixto de seguridad e higiene ocupacional. En el caso que ya se tenga conformado un comité mixto, el equipo de implementación de bioseguridad puede ser el mismo. Se recomienda que tengan conocimientos en seguridad e higiene ocupacional. ¿Y cuáles son las responsabilidades de este equipo? Es gestionar la bioseguridad en el establecimiento, realizar el control y medición del cumplimiento diario del protocolo de bioseguridad, capacitar a los trabajadores o en su defecto realizar las gestiones ante los altos mandos de una organización para las capacitaciones necesarias. Bueno, hemos llegado a los equipos de protección individual. Como decíamos, el equipo de protección individual es el último eslabón frente a todas las medidas que ya hemos detallado. Si tenemos un adecuado distanciamiento social, si tenemos un aforo adecuado, si tenemos medidas de ingeniería implementadas, barreras para el trabajo diferenciado, si tenemos el control administrativo de las tareas realizadas en una organización y la capacitación, el equipo de protección personal es el último instrumento para garantizar la seguridad dentro de los trabajadores o también dentro de los clientes que pueden tener contacto con nuestros trabajadores. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son cualquier equipo o dispositivo que está destinado a ser utilizado o sujetado por un trabajador. Este equipo de protección personal, abreviado como EPP, sirve para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué ventaja se tiene con el uso de los EPPs? Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física y disminuir la gravedad de las consecuencias. Ahora, acá en esta gráfica, en esta imagen, les muestro el tipo de equipos de protección personal recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Estos están clasificados de acuerdo al nivel de atención, nivel de exposición que se tenga con un nivel de exposición al COVID-19. Por ejemplo, para el triaje es importante siempre en todas las actividades la higiene de las manos y también una mascarilla quirúrgica. En actividades de laboratorio es necesario la higiene de las manos, una bata, un respirador N95 o KN95 similar, las gafas de protección, el protector facial y los guantes. En otras actividades donde se tengan casos sospechosos, mismo, a diferencia de una mascarilla quirúrgica, y en casos sospechosos o confirmados de COVID-19 es importante tener un respirador N95 o similar. En este punto vamos a parar la disertación que tenemos planificada para hoy con el tema de las mascarillas, los barbijos, que es muy importante. Tenemos aquí los tipos de barbijos y mascarillas que se tiene a disposición en el mercado, pero es importante reconocer cuáles limitan la propagación del contagio, cuáles protegen pero no limitan la propagación. Y es la consulta de la mayoría de las organizaciones. ¿Cuál es el barbijo adecuado para limitar la propagación del contagio? Por ejemplo, estas son las mascarillas quirúrgicas desechables.
Estas sí sirven para no contagiar porque son especiales para fluidos. Generalmente son utilizadas en los establecimientos de salud, limitan la propagación del contagio, pero no tiene una protección de quien lleva contra organismos infecciosos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la mascarilla higiénica desechable. Esta tampoco protege de quien lleva contra organismos infecciosos. Sí sirve para no contagiar o no, puede ser, es muy delgada, no está elaborada de acuerdo a normas técnicas y limita la propagación de contagio, pero no, como dice acá, no tiene normas de eficacia testeadas. Por otro lado tenemos los respiradores. Estos son los respiradores sin válvula de exhalación, la FFP1. Esta sí permite no contagiar, limita la propagación del contagio, pero no nos protege adecuadamente. La FFP2 sí, sin válvula de exhalación. Esta sí nos protege, sí sirve para no contagiar, protege y limita la propagación del contagio. La FFP2 con válvula protege a la persona que lo lleva puesto, pero no evita el contagio. Y estas mascarillas con válvula, estos respiradores con válvula, son muy importantes. Es muy importante tener en cuenta que no son recomendados. Desde nuestro punto de vista, no son recomendados porque permite contagio. A través de esta válvula de exhalación, una persona asintomática o cualquier persona que esté contagiada sí se protege, sí está protegida, pero está contagiando, está propagando el contagio a través de la válvula de exhalación. La FPP3 con válvula de exhalación, lo propio, sí protege a la persona, pero no evita el contagio. Y estas semimáscaras que también he visto que mucha gente las está utilizando, sí protege a la persona, pero no evita el contagio, no limita la propagación del contagio. Entonces, las mascarillas, los barbijos recomendados son los FPP2, los KN95, N95, que sí deben, sí protegen y limitan la propagación del contagio. Ángela, no sé si podemos entrar a la etapa de preguntas y respuestas. Claro que sí. Por hasta ahora del avanzado, pueden escribir todas sus preguntas en el chat, por favor, si tienen alguna pregunta específica quizás de su sector. Daremos unos 2 minutos para que nos escriban. Ya. Sí, vamos a tener la presentación después y también vamos a tener grabado el taller, ¿no? Acá hay una pregunta. Dice, ¿quién certifica un protocolo de bioseguridad en Bolivia? Bueno, la aprobación del protocolo de bioseguridad es por parte del Ministerio de Trabajo, porque los protocolos de bioseguridad se deben presentar ante el Ministerio de Trabajo. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan? A ver, dice, también la pregunta es la fiabilidad que se tiene de alcohol en gel. Se extiende que es más bien un fijador, ¿qué dices? Se entiende que es más bien un fijador que brinda una falsa seguridad, más efectivo el alcohol al 70%. También las preguntas, la fiabilidad que se tiene del alcohol en gel, Sí. ¿se entiende que es más?
más efectivo que el alcohol al 70%. A ver, el se entiende que es más bien un fijador que brinda una falsa seguridad. Bueno, sí, o sea, hay estudios que se han publicado que es más, el alcohol en gel brindaría una falsa seguridad porque no tiene la concentración que tiene un alcohol al 70%. Lo que se recomienda para la desinfección de manos es el alcohol al 70%, incluso no el al 90%, porque no es una concentración adecuada. Mañana les voy a presentar una diapositiva donde explica por qué el 70% es más adecuado. Claro, en el caso de que el alcohol en gel tenga el alcohol al 70%, sí funcionaría, ¿verdad? En caso que tenga la concentración de alcohol al 70%. Entonces, ya saben, cuando compren alcohol al 70%, alcohol en gel para sus empresas, tienen que verificar que tenga al 70% para que funcione. Si no, sí sería esa falsa seguridad que nos mencionan, ¿no? Hay otra pregunta. Si es una empresa unipersonal, ¿también debe ir al Ministerio de Trabajo para llenar el formulario de protocolos de bioseguridad? Sí, sí. Toda actividad, como establecía en los comunicados que hemos leído, toda actividad pública o privada, así sea unipersonal, limitada, SRL, debe presentar sus protocolos de bioseguridad porque ya tiene uno o más trabajadores. Acá al otro lado tenemos más preguntas. ¿Estos protocolos deben realizarlos necesariamente un ingeniero ambiental o puede firmar una coordinadora de proyecto? Para la presentación de los protocolos, lo que se ha estado pidiendo es la firma del representante legal, pero para la elaboración, como han visto, se necesita un profesional registrado en el Ministerio de Trabajo. Eh, Existe una lista en el Ministerio del Trabajo donde está el detalle de los profesionales habilitados. Hay diferentes ramas profesionales en seguridad y higiene industrial, ambiental, seguridad ocupacional, médicos incluso que elaboran estos protocolos de bioseguridad. Pero si no está elaborado por uno de estos profesionales, lo más importante es las deficiencias que pueda tener en el análisis de riesgos. Ello es lo importante. Después dice, ¿qué opina de los barbijos artesanales que se comercializan en las calles? Estos barbijos, hay algunos que no cumplen las medidas de protección, pero lo importante es que un barbijo pueda tener por lo menos 3 capas de algodón. O sea, si no se adquieren los barbijos KN95, los N95, los FPP2, por lo menos se recomienda barbijos que tengan 3 capas de protección, incluso que en algún momento pueden ser lavables, ¿no es cierto? Porque en realidad los barbijos que están vendiendo en las farmacias y en otros lugares, se ha tenido denuncias que no son originales, o sea, son productos que están siendo adulterados, son productos falsos, entonces no son productos que tengan su certificado de garantía. Ya lo dice, el registro del protocolo en el Ministerio de Trabajo puede realizarse después de reiniciar la actividad laboral. Lo ideal es que no, o sea, lo ideal es que no, pero lo antes posible es necesario presentar los protocolos de bioseguridad porque pueden ser expuestos a sanciones monetarias. Lo ideal es que lo presenten ya nomás, o sea, puedan iniciar las actividades, sacar un registro fotográfico de las medidas que se están implementando, todas las medidas que hemos detallado, incorporarlas en el protocolo, presentar y después ya esperar la inspección del ministerio. Porque si el ministerio realiza inspecciones y ve que se están cumpliendo medidas parciales, no se tiene la presentación del protocolo de bioseguridad, están sujetos a multas. Excelente, creo que ya no tenemos más preguntas por hoy, pero igual
en base a lo que hemos avanzado, pueden preparar preguntas para el viernes. Entonces, quería también preguntarte, querida América, qué vamos a ver el próximo viernes de un adelanto. Claro, para el viernes vamos a ver el tema un poco más a detalle de los equipos de protección personal. Vamos a hablar de las actividades de limpieza y desinfección, los productos que se necesitan utilizar, lo que son las limpiezas diarias y las limpiezas profundas. También vamos a ver el tema del plan de contingencias, o sea, cuáles son las medidas que se deben seguir ante casos sospechosos de COVID dentro de una organización. Y un poco del tema legal también. Vamos a ver un poco el tema legal, que es cuáles son las medidas legales ante situaciones confirmadas de COVID dentro de los trabajadores. Excelente, va a estar súper interesante entonces esa parte del taller porque ya es más la aplicación, ¿no? Del Sí. protocolo. Bueno, muchas gracias, América, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por participar del taller hoy. Entonces, estemos atentos para el viernes en los grupos. Ya les vamos a pasar igual el link para que nos conectemos el viernes. Gracias, América. Nos vemos el viernes. Ha sido realmente información muy valiosa. Y bueno, también vamos a estar a la espera de que nos pasen la presentación para compartir con las chicas el viernes. Claro que Gracias, sí, un gusto entonces. haber estado con ustedes y hasta el viernes.